años al que le encantaba jugar, reír, vivir, y que de repente un buen día, sin una explicación médica que dé una solución a sus padres, empezó a apagarse, dejó de hablar, de caminar y de moverse. Ahora necesita muchos tratamientos y cuidados que tienen un coste elevado. Su familia pide ayuda. Érase una vez la historia de un niño feliz. Bruno era un niño súper despierto, cariñosísimo, alegre, le encantaba jugar, le encantaba cantar, le encantaba bailar, no tenía fin. Pero toda esa energía se le arrebató de un plumazo una maldita enfermedad. De repente estábamos jugando con él al escondite inglés y se tiró al suelo y se agarró la cabeza diciendo que le dolía muchísimo la cabeza. Tenía solo 4 años y en ese momento todo cambia. A partir de este momento va a ser un lesionado cerebral, ni siquiera respondía a la luz, al sonido, estaba en un estado bastante vegetativo. Tras una larga temporada en el hospital, Bruno recibe el alta y comienza una durísima rehabilitación. Lo está haciendo fenomenal. Muy bien, Brunete. La estimulación consigue resultados. Parece que él va conectando con el mundo, se entera de lo que ocurre. Pero estos tratamientos no los cubre la sanidad pública y los ahorros familiares se han agotado. Esto para Bruno es básico y nosotros ya no podemos abarcar más. Por eso la profesora de Bruno diseñó estas pulseras solidarias. Creemos que todo el mundo, y cuantos más nos unamos, por lo menos vamos a poderle pagar todas las terapias. Ya han vendido 1000 y no se rinden porque quieren que Bruno, que ya tiene 6 años, vuelva a sonreír.